¿no? Así que, pues vamos a empezar, hermanos, y vamos a continuar con Proverbios capítulo 10. La semana pasada nos quedamos hasta el versículo 9, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a empezar del versículo 10 en adelante hasta donde nos dé el tiempo, ¿ok? Así que acompáñame a Proverbios capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver este proverbio que dice para estudiarlo y ver la enseñanza del Señor. Proverbios 10, versículo 10. Vean, dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Vean, hermanos, la primera parte de este proverbio dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza. Aquí la pregunta, hermanos, es: ¿quién es el hombre o la mujer que guiña el ojo? ¿Quién es el que guiña el ojo? Mira, para poder entender esta idea, hermanos, vean lo que dice Proverbios 6, versículo 12, más atrás. Proverbios 6, versículo 12. Este capítulo, hermanos, de Proverbios 6 nos va a enseñar a lo que se refiere esto. ¿Quién es el que guiña el ojo? ¿Ok? Obviamente, hermanos, nosotros aquí ocupamos un principio de interpretación. Este principio de interpretación bíblica dice que la Biblia interpreta la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que guiña el ojo? Proverbios 6 nos los va a decir. Vean, Proverbios 6, versículo 12, dice la palabra del Señor: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Escucha versículo 13, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Vean, hermanos, que Salomón está hablando que una persona mala, ¿no es cierto? Una persona depravada, una persona perversa. Esta persona hace señas con sus ojos, como lo dice el versículo 13, guiña el ojo, habla con los pies y hace señas con los dedos. ¿Con qué propósito? Al final del versículo 14, para sembrar ¿qué? Las discordias, ¿cierto? El propósito de estos hombres o de estas mujeres es, por decirlo de alguna manera, causar un conflicto maligno, ¿ok? O sea, la actitud pecaminosa que vemos aquí de raíz, hermanos, es el engaño. Este hombre o la mujer malo, perverso, es un hombre que quiere engañar. Este hombre o mujer usa señas, ¿para qué? Para sembrar las discordias, para engañar. ¿Ok? Esa es la actitud pecaminosa que vemos aquí. Él quiere sembrar una discordia con sus engaños, con sus mentiras. ¿Y cómo lo hace? A través de señas con los ojos, con los pies o con los dedos, a través de señas. Así va él a sembrar la discordia. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que el ser humano es así. El ser humano por naturaleza es malo. El ser humano por naturaleza va a sembrar la discordia. ¿Pero por qué razón? Por lo que dice el versículo 14. Porque en el ser humano dice la palabra de Dios que perversidades hay. ¿En dónde? En su corazón. El hombre es malo porque su corazón es perverso. Ahora, hermanos, ¿recuerdan, qué es el corazón? Para el hebreo, ¿qué es el corazón? La mente, ¿no es cierto? Es la mente, es el pensamiento. Ahí donde están tus motivos, donde están tus anhelos, donde están tus pensamientos, ahí es donde está tu lucha. Allí es la verdadera lucha, hermanos. Porque esta es la realidad. Lo externo solo es el resultado de lo que hay internamente, ¿no es cierto? Lo externo es el resultado de lo que hay adentro. Y aquí es donde tenemos la lucha, hermanos. Aquí es donde tenemos que luchar nosotros, en la mente, en los pensamientos, en nuestras actitudes. Por eso dice Santiago 1:14, vean, vamos a Santiago
Santiago, capítulo 1, versículo 14, vean lo que dice. Santiago 1, versículo 14. Vean lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia. Concupiscencia se traduce como pasión, ¿ok? Como deseo. Esa es la idea, ¿ok? O sea, cada persona es tentado de su propio deseo, ¿ok? Esa es la idea de su propio deseo, es atraído ¿y qué? Y seducido. Es seducido por su propio deseo. Entonces, hermanos, la batalla contra el pecado se va a librar en nuestros propios pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras mentes. Aquí, hermanos, en la mente es donde ganas o pierdes. Porque las acciones externas, hermanos, todo lo que tú haces externamente es la consecuencia de lo que hay internamente, lo que hay aquí en tu mente, en tus pensamientos, en tus deseos. Porque, hermano, yo quiero preguntarte, ¿por qué mientes? ¿Por qué dices malas palabras? ¿Por qué metes intrigas? ¿Por qué? Porque aquí en tu mente tú ya perdiste. Tú ya perdiste. Por eso pecas. Esta es la realidad, hermanos. Te viene el mal pensamiento y ¿qué haces después? Lo ejecutas. Primero me viene el mal pensamiento y después yo lo ejecuto. Ustedes saben que el pecado, o más bien para pecar, se necesita un proceso. Para pecar se necesita un proceso. O sea, hermanos, nadie se levanta así de la nada y de repente dice, ay, voy a robar, o ay, voy a mentir, o ay, se me ocurrió decir una mentira, se me ocurrió odiar a esta persona. No, hermano, hay un proceso atrás. El pecado viene con un proceso. Por eso dice el versículo 15, vean lo que dice Santiago aquí mismo, en el versículo 15, dice Santiago, entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, da a luz que el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nota cómo Santiago, hermanos, usa el ejemplo del embarazo. Y Santiago dice, así como una mujer se embaraza y pasa un proceso de gestación para que nazca su bebé, ¿qué creen? Así también el ser humano pasa un proceso para que nazca su pecado. Primero lo piensas y después lo ejecutas. Ese pecado nace. Esa es la realidad, hermanos, todo se empieza a maquinar aquí. La maldad empieza a entrar en tu corazón, empieza a entrar en tu mente hasta que nace, y una vez que nace, lo hace realidad. El pecado es un proceso y todo empieza aquí, hermanos, en la mente. Entonces, hermanos, esto me lleva a la pregunta, si el pecado nace en la mente, ¿cómo enfrento yo ese pecado? Cuando el pecado entra en mi mente, en mis pensamientos, en mis deseos, en mis anhelos más profundos, ¿cómo yo voy a combatir ese pecado? ¿Cómo yo lo combato, hermanos? ¿Cómo yo combato el pecado que entra en mi mente? ¿Sabes cómo? Escucha, pensando en la palabra de Dios. Pensando en la palabra de Dios. Ve lo que dice Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Este versículo no lo tengo en las diapositivas, no sé por qué se me pasó, pero bueno, yo se los leo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿ya lo tenemos ahí en sus Biblias? Vean, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es, escucha, verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es en buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar, en esto pensar. Tú tienes que pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en todo lo que es bueno. En eso dice Pablo, en eso tienes que ¿qué? Que pensar. Aquí, hermanos, aquí es donde debe de estar nuestra mente. Tus pensamientos. Tu mente tiene que estar en lo bueno, en lo justo, en lo honesto. En eso tienes que estar pensando. Tu mente, hermanos, debe de estar gobernada, en otras palabras, por la palabra de Dios. Tu mente tiene que estar gobernada por la palabra de Dios. Misma idea, Salmo 119, 11, que tampoco lo puse, pero vean, Salmo 119, versículo 11, vean lo que dice, acompáñenme ahí en sus Biblias, Salmo 119, versículo 11. Vean, dice el salmista, Salmo 119, versículo 11. Dice el salmista, en mi corazón, o sea, en mi mente, ¿no es cierto? En mis pensamientos, escucha, he guardado tus dichos, he guardado tu palabra. Vean el propósito, hay un para, ¿no es cierto? Ese es el propósito, para no pecar contra ti. El salmista dijo, en mi mente yo guardé tu palabra y eso me va a ayudar a no pecar en contra de ti. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que guardar, nosotros tenemos que meditar, nosotros tenemos que atesorar y obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar, para no estar pensando en la maldad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es la realidad, hermanos. Si tú no te llenas de la palabra de Dios, en automático, tu mente va a pecar. Tu mente va a pecar. Por esta razón, hermanos, nosotros siempre les decimos, lean las Escrituras, busquen las Escrituras, aprendan las Escrituras, porque mientras más tengas las Escrituras en tu mente, el pecado se va a ir más de ti. Porque como lo dijo Santiago, ¿no es cierto? Primero entra el deseo en nuestra mente, nuestra concupiscencia entra aquí. Después lo concibes y una vez que lo concibes, lo das a luz y ya pecaste. Pero todo empieza ¿dónde? En la mente. Porque así es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, a esto estamos nosotros inclinados, aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos, nuestros deseos pecaminosos están en nuestra mente, están en nuestros pensamientos, están en nuestros anhelos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Luchar. Luchar contra ellos, ¿cómo? Pensando en la palabra de Dios. Mi corazón ha guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Entonces, ahora sí, regresando, vean a Proverbios 10:10. Regresando a Proverbios 10:10. Aquí tenemos a una persona que engaña, ¿no es cierto? Por lo tanto, si engaña, es una persona mala. Y esta persona mala usa varios gestos para engañar. Entre ellos, dice el texto, guiña los ojos, ¿no? Esa es la idea. Hablamos de un hombre o de una mujer que quiere engañar, ¿ok? Entonces, vean, Proverbios 10:10. Tenemos una persona que guiña los ojos para engañar y vean lo que dice Proverbios 10:10. El que guiña el ojo, ¿qué va a pasar? Acarrea tristeza. Acarrea tristeza. O sea, el que engaña, esa es la idea, el que engaña acarrea tristeza. La idea, hermanos,
de esta frase acarrea tristeza. La idea en el hebreo, hermanos, es que va a causar dolor. Esa es la idea, ¿ok? El engañador va a causar dolor. ¿A quién le va a causar dolor? Al que engaña, ¿no es cierto? Al que ha sido engañado, a la víctima de su engaño. Por ejemplo, hermano, puede haber engañado este hombre a una sociedad que tuvo en términos empresariales. Puede haber engaño también dentro de un matrimonio, ¿no es cierto? Puede haber engaño también dentro de una amistad, dentro de la familia. O sea cual sea el contexto, el que engaña siempre va a acabar terminando provocándole un dolor al engañado. Esa es la idea, ¿no es cierto? En otras palabras, hermanos, el engaño o la mentira, porque el engaño se refiere a eso, es mentiroso. Y con esa mentira, entonces él va a provocar un dolor al que es el objeto de la mentira. ¿Ok? Eso es lo que está tratando de decir este proverbio. Y hermanos, este principio sí es verdad, ¿no es cierto? Si alguien te miente, si alguien te engaña, ¿tú cómo te vas a sentir? Triste, ¿no es cierto? Más si es una persona de confianza. Va a haber dolor en tu corazón porque eres engañado. Por eso, hermanos, tú no tienes que engañar. Porque cuando sabemos nosotros esto, cuando nosotros sabemos que las mentiras, los engaños traen dolor a las personas, esto nos tiene que motivar ¿a qué? A no mentir. A no mentir porque, hermanos, cuando nosotros le mentimos a alguien, cuando nosotros engañamos a alguien, sí o sí le vamos a provocar dolor. Vamos a provocar dolor. Sea del nivel que sea el dolor, pero al final va a haber dolor, ¿no es cierto? La pregunta, hermanos, entonces es, ¿qué tengo que hacer para no engañar? ¿Qué tengo que hacer para no mentirle a esa persona? ¿Cómo evito eso? Tienes que hacer, hermanos, pensando las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Vean lo que dice Mateo 7:12. Mateo 7, versículo 12. ¿Qué tengo que hacer para no engañar, para no mentirle a las personas? Tienes que pensar en esto. Vean lo que dice Mateo 7. Mateo 7, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Vean, Mateo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vean, ¿qué tengo que hacer para no engañar? Pensar en esto, pensar en que ¿cómo quieres que los hombres te traten? Entonces, tú trátalos igual. Hermanos, en otras palabras, esto es el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como quieres que te traten, ¿qué? Trátalos. O sea, si no quieres que te mientan, si no quieres que te engañen, tú no lo hagas. Tú no lo hagas. Así de simple, hermanos, y así de práctico es esto. Si no quieres que te engañen, tú no los engañes. Tú no les mientas de ninguna manera, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque les puedes causar dolor a esas personas. Mejor trátalas ¿con qué? Con amor. Trátalas con amor. Como te gustarían que a ti te trataran. ¿No es cierto? Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Entonces, ahora vean la segunda parte del proverbio, regresando a Proverbios 10:10. Vean, Proverbios 10, versículo 10, regresando a Proverbios 10, versículo 10, dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza. O sea, el engañador va a acarrear tristeza. Y vean la segunda parte. Y el necio de labios será ¿qué? Castigado. Nota la palabra castigado. En hebreo, hermanos, es labat.
que Labat se traduce como arruinado. Esa es la idea, ¿ok? El necio de labios será arruinado. La pregunta, hermanos, que tenemos que hacer es, bueno, ¿quién es el necio de labios? ¿Quién es el necio de labios? Puede ser, ¿no es cierto? El necio de labios es el que habla necedades, eso es la idea. El que habla necedades puede incluir al mentiroso, como lo expresa la primera parte, ¿no es cierto? El que habla necedades, pero también, hermanos, puede incluir a la persona que habla sin pensar, al que habla sin pensar. O sea, hermanos, este hombre o esta mujer habla necedades por causa de su pecado. Habla sin pensar y por lo tanto, él va a caer ¿a dónde? A la ruina. Va a caer a la ruina. O sea, tú vas a tener consecuencias muy devastadoras por tu pecado verbal. Esa es la idea. Y lo hemos hablado mucho, hermanos, en muchos pasajes bíblicos. ¿No es cierto? El pecado trae consecuencias graves para tu vida y para los que te rodean. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, en este caso, antes de hablar, hay que pensar en lo que vamos a decir. Porque nosotros podemos ser hombres o mujeres que hablen necedades, que hablen pecado, que hablen mentira. Esta es la realidad, hermanos. Nuestras palabras pueden meternos en muchos problemas, ¿no es cierto? Porque si hablamos pecado, el pecado va a traer ruina, va a traer castigo. Nuestro pecado verbal, hermanos, sí o sí puede traernos problemas. Quiero que notes, hermanos, que este proverbio simplemente es una advertencia a que antes de decir algo, ¿qué tienes que hacer? Pensar primero. No hay que hablar por hablar, hermanos. Que nuestro pecado verbal no te lleve a la ruina. Hay que ser prudentes. Esta es la idea de este versículo, hermanos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a darle continuidad a los proverbios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque, miren, nos podemos tardar horas en un solo proverbio porque en cualquier proverbio, hermanos, hay mucha información que dar y podemos tardarnos horas estudiándolo. Pero, hermanos, si solamente entendemos el principio que trae el proverbio es suficiente para este tipo de estudios, ¿ok? Porque si nos tardamos horas, pues ¿cuándo vamos a acabar proverbios? ¿No es cierto? Entonces, con que tengamos la idea principal es suficiente, hermanos. Ahora, como un consejo, hermanos, si se han dado cuenta en estos proverbios, vemos diferentes temas, ¿no es cierto? Como consejo, hermanos, si hay un tema con el que tú estás luchando, apunta ese proverbio y memorízatelo. Porque recuerda, ya lo vimos, la batalla es donde es aquí en la mente. Si tú dices, yo tengo ese pecado, me voy a memorizar este proverbio para ya no pecar en contra de Dios. Hazlo. Ten este proverbio en tu mente para que ya no peques, para que ya no, en ese momento de debilidad, ya no te gane ese pecado. Porque recuerda, hermanos, ¿para qué sirven los proverbios? Los proverbios sirven para saber cómo vivir la vida cristiana. Para eso son los proverbios, para saber cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ya vimos que si nosotros engañamos vamos a traer tristeza a alguien, ¿no es cierto? O que si nosotros hablamos por hablar en pecado, pues eso nos va a traer consecuencias pecaminosas que nos pueden llevar a la ruina. Entonces, mejor lo evitamos y vivimos la vida cristiana como Dios manda, ¿no es cierto? Para eso son los proverbios, ¿ok? Entonces, si tú tienes alguno, apúntalo, memorízatelo y te va a ayudar. Así que, pues vamos a avanzar, hermanos. Vean Proverbios 10, versículo 11, que dice el siguiente proverbio. Proverbios 10, versículo 11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Dice la primera parte, manantial de vida es la boca del justo. Para poder entender este proverbio, hermanos, tenemos que comprender el contexto geográfico de donde venía Salomón.
Salomón es el que está escribiendo este proverbio. Él vivía en una zona desértica, ¿no es cierto? Si tú te metes ahí a Google Earth y le pones Israel, ahí vas a dar cuenta que todo el país de Israel es un desierto, ¿no es cierto? Es una zona árida. Entonces, hermanos, en la época de Salomón, un manantial en un desierto, ¿para qué servía? Servía para refrescar al viajero cansado. Para eso servía un manantial en el desierto, para refrescar al viajero cansado. Entonces, cuando nosotros leemos manantial de vida es la boca del justo, obviamente aquí, hermano, no se está refiriendo que de la boca del justo va a salir agua. Obvio, no, es término figurado, ¿no es cierto? Pero la idea, hermanos, aquí es que así como el manantial en el desierto refresca al viajero cansado, bueno, así también las palabras del justo van a refrescar a las personas cansadas. ¿Recuerdan? La semana pasada ya vimos quién era el justo, porque aquí habla del justo, ¿no es cierto? Ya vimos quién es el justo. ¿Quién es el justo? En pocas palabras, el verdadero creyente. Ese es el justo, ¿no es cierto? El que obedece a Dios, el que ha sido justificado por medio de la obra de Cristo. Ese es el justo, el verdadero creyente. ¿Ok? Bueno, las palabras del verdadero creyente traen frescura, traen alivio a otras personas. Esa es la idea. ¿Ok? La pregunta, hermanos, que quiero hacer es, ¿cómo es que el verdadero creyente puede traer alivio a las personas? ¿Cómo lo hace? En primer lugar, ¿cómo? Sí, es parte de predicando la palabra. Pero también, hermanos, puede traer alivio cuidando lo que dice. ¿No es cierto? Cuidando sus palabras. Como lo vimos en el proverbio pasado, ¿no es cierto? No hay que hablar por hablar. Tenemos que ser prudentes con nuestras palabras. Un verdadero creyente es prudente y así trae alivio. ¿Por qué? Porque él conoce la palabra de Dios. Y entonces, si ese hombre o mujer cristiana conoce la palabra de Dios, entonces él o ella va a confortar el corazón del afligido. ¿No es cierto? Porque le va a dar un consejo, porque alguien se le va a acercar y va a decir, tengo este problema, pero tú como conoces la palabra de Dios, tú le vas a decir, mira, Dios te dice esto. Y entonces puedes tú ser ese manantial de vida para esta persona afligida. O el hermano o cualquier persona tiene una lucha, tiene una aflicción, entonces ¿tú qué haces? Tú le das palabras de ánimo, tú le das palabras de consuelo, ¿no es cierto? O inclusive, como dijo la hermana, de manera quizás limitada. Pero nosotros como creyentes, cuando evangelizamos, cuando hablamos la palabra de Dios, ahí Dios hace que nosotros seamos un conducto de su gracia común, ¿no es cierto? Para todas las personas, incluyendo para los incrédulos. Claro. Por ejemplo, hermanos, un incrédulo se te acerca y tú le das un consejo sabio. A lo mejor tus palabras no lo van a llevar a la salvación, ¿no? Pero a lo mejor tus palabras sí contribuyen a que tú muestres un buen testimonio, a que tú te veas como un verdadero cristiano, ¿no es cierto? Y bueno, hermanos, podemos dar muchos ejemplos, ¿no es cierto? Esto se aplica de muchas formas. En pocas palabras, tus palabras, Dios las puede usar para traer consuelo y refugio a las otras personas, para traer alivio a las otras personas. Esa es la idea. Por eso dice, el manantial de vida es la boca del justo. Tus palabras Dios las puede usar para traer alivio al corazón de las personas. ¿Ok? Ahora nota el contraste. Versículo 11 dice, pero, es el contraste, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Vean el contraste.
Las palabras del impío, ellos no van a contribuir a refrescar. Las palabras del impío no van a dar vida, todo lo contrario. ¿Qué van a traer? Dice el texto, violencia. Vean, hermanos, violencia en hebreo es Hamas. ¿Han escuchado ese nombre de Hamas? ¿En dónde? Claro, así se llama un grupo terrorista árabe, ¿no es cierto? Se llama Hamas. Bueno, Hamas, hermanos, se traduce literalmente así, como violencia. Pero la idea de esta palabra violencia es que hay una violencia, pero viene con una destrucción fuerte, ¿ok? Con una violencia enorme, con una destrucción, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, las palabras de los impíos van a destruir fuertemente la vida de las personas. No van a traer alivio. Pero vean, hermanos, estas palabras se traducen mejor de esta manera. Se traducen mejor, pero la boca de los impíos cubre violencia. De hecho, hermanos, estas palabras ya las habíamos estudiado en el versículo 6. Si lees el versículo 6 del capítulo 10 de Proverbios, te vas a dar cuenta que son exactamente las mismas palabras. Dice lo mismito. Y aquí, hermanos, se está refiriendo a un hombre o a una mujer impía, pecadora, que oculta su maldad con sus palabras amables. Por eso dice el texto de una traducción más literal, pero la boca de los impíos cubre violencia. O sea, aparentemente ellos van a decir cosas buenas, pero atrás de eso hay violencia, porque son malos. En otras palabras, aquí estamos hablando de una mujer o de un hombre hipócrita. Hipócrita. Dice una cosa externa para ocultar su realidad interna. ¿No es cierto? Esa es la idea. Entonces, hermanos, las palabras del justo son manantial de vida, pero la de los impíos, no. Las de los impíos no fortalecen. Las de los impíos no animan. Solo destruyen con violencia. Causan un enorme dolor, causan un enorme daño las palabras de los impíos. Así que, hermanos, que tus palabras sean palabras mejor de amor, palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de ánimo, y no del contrario, hermanos, porque las palabras pueden destruir. Tienes que estar consciente de eso, hermano. Ve lo que dice Santiago 3:6. Santiago capítulo 3, versículo 6, vean lo que dice. Santiago 3, versículo 6. Santiago 3, versículo 6. Dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y vean versículo 8, más abajo, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Vean, hermanos, hasta este punto, hermanos, puede llegar nuestra lengua. ¿Con la lengua bendecimos o con la lengua qué? Maldecimos. Así es todo ser humano. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Bendecir. Tenemos que ser de bendición, hermanos, para los demás. Por eso, antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Y si vas a decir algo, pues que sean palabras de bendición, ¿no es cierto? Que sean palabras de ánimo, que sean palabras de aliento, que sean palabras de esperanza, que sean palabras de santidad, etc. Así es como tú tienes que actuar, hermano. Hay que refrenar la lengua del pecado
y mejor hay que hablar bendición. Pero lo vas a hacer pensando primero en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Porque recuerda, el pecado empieza ¿dónde? En la mente. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas sobre este proverbio? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos al siguiente. Proverbios 10, versículo 12. Vean el otro proverbio. Proverbios 10, versículo 12. Dice este proverbio, Proverbios 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Nota, empieza diciendo, el odio despierta rencillas. Nota, la palabra despierta, hermanos, en hebreo es ur. Ur que quiere decir o se traduce como provocar. ¿Ok? El odio provoca. La idea, hermanos, es que da lugar a algo. El odio da lugar a algo. En este caso, ¿a qué? A rencillas. El odio da lugar, el odio provoca rencillas. Rencillas en hebreo es medán. Que medán, hermanos, se traduce como discordias. El odio, hermanos, da lugar, provoca, ¿qué? Discordias, peleas. Esa es la idea. El odio va a traer conflicto. ¿Ok? Esa es la idea, hermanos. Y esta palabra, hermanos, de rencillas o discordia, es la misma palabra que vemos en Proverbios 6:19. Vean lo que dice Proverbios 6:19 para tener simplemente la idea. Proverbios 6, versículo 19. ¿Quién provoca estas rencillas? Proverbios 6, versículo 19 dice, el testigo falso que habla, ¿qué? Mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Vean, el testigo falso, el mentiroso, él va a sembrar, ¿qué? Discordias. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un hombre o una mujer que incita a los conflictos, incita a las peleas por causa de sus mentiras. Esa es la idea, hermanos. Entonces, es lo mismo que estamos viendo en Proverbios 10, versículo 12. La persona que odia, sí o sí, va a provocar peleas, va a provocar disputas. En otras palabras, hermanos, cuando tú tienes una fricción con alguien, cuando tú peleas con alguien, es porque lo odias y no lo amas. Esa es la idea. Porque, hermanos, el odio es ausencia de amor. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí lo dice. ¿Qué dice el Proverbios 10:12? El odio despierta rencillas, pero el amor, ¿qué? Cubrirá todas las faltas. Entonces, el odio, hermanos, es ausencia de amor. Tú odias porque no tienes amor. ¿Se dan cuenta? La falta de amor, hermanos, siempre va a dar lugar a problemas. La falta de amor siempre va a dar lugar a peleas, siempre va a dar lugar a conflictos. Esta es una verdad grande. Cuando nos falta amor, ¿qué pasa? Nos amargamos. Y cuando te amargas, nos vamos a ofender de todo. Y cuando te ofendes de todo, vas a pelear. Si yo me ofendo y el otro se ofende, está perdido todo, ¿no es cierto? Y entonces el problema va a crecer. ¿Por qué? Por falta de amor. Por falta de amor. Porque el texto es claro, ¿no es cierto? El amor cubrirá todas las faltas. Faltas, hermanos, vean, esta palabra de faltas en hebreo es pesá. Pesá. Que pesá, hermanos, se traduce como ofensas o como pecado. O sea, el amor cubrirá todo pecado. El amor cubrirá toda ofensa. Esa es la idea, hermanos. Si alguien peca en contra de ti, si alguien te ofende, en amor, tú lo puedes cubrir. O sea, tú lo puedes perdonar. Tú puedes perdonar ese pecado. Porque, hermanos,
el amor pasa por alto el pecado. ¿Sí puedes ver el contraste, hermano? El contraste en estos dos puntos. Si tú tienes odio, te vas a ofender, te vas a amargar y no vas a pasar por alto el pecado, y entonces vas a tener un conflicto ahí, ¿no es cierto? Pero por el lado contrario, si tú tienes una actitud amorosa, ¿qué va a pasar? Vas a pasar por alto la ofensa que te hicieron y vas a perdonar. Esa es la idea, hermanos. Y fíjense, esto mismo enseña el Nuevo Testamento. Vean lo que dice Santiago 5:19. Santiago 5, versículo 19. Santiago capítulo 5, versículo 19. Y en lo que lo van buscando, hermanos, tienen que saber que ustedes sabían, mejor dicho, que la carta de Santiago fue la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento. Fue la carta de Santiago. Fue la primera carta que se escribió ahí alrededor del año 44 después de Cristo. Fue la primera carta. Y esta carta, hermanos, el Espíritu Santo inspiró a Santiago para decirle a los creyentes que van a tener pruebas. Y en esas pruebas se va a ver su fe verdadera. O sea, la intención, hermanos, de Santiago era decirles, hermanos, examinen su vida y asegúrense que realmente son cristianos. Y por eso Santiago dice estas palabras. Vean Santiago 5:19. Dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Y qué? Y cubrirá multitud de pecados. Es la misma frase que se está usando en Proverbios 10:12, ¿no es cierto? El amor cubrirá multitud de pecados. Pero aquí, hermanos, aquí la idea no es que alguien fue cristiano y dejó su fe y luego regresó. No. Aquí el que se extravió, el hombre que se extravió porque no era cristiano. Él o ella estuvo cerca de la verdad, pero, como dice las Escrituras, nunca nació de nuevo, nunca fue transformado, por eso se alejó, por eso se extravió. Pero cuando Dios perdona, cuando Dios cubre multitud de pecados, entonces Él puede salvar a esa persona que iba camino a la muerte. Dios puede salvar a esa persona que estaba perdida. Quiero que te des cuenta, hermanos, que Dios mismo es el ejemplo para nosotros de cómo tenemos que cubrir multitud de pecados. Dios mismo, hermanos, perdona las ofensas de los demás, ¿no es cierto? Por eso el que se extravía de la verdad, pero puede regresar, o sea, puede venir en arrepentimiento. ¿Y Dios qué va a hacer? Cubrir multitud de pecados. En amor, cubre ese pecado, perdona a esta persona y la salva. Dios es el más grande ejemplo para nosotros, hermano. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer con las personas que nos ofenden. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:8, misma idea. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, vean lo que dice. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8. Dice así la palabra de Dios. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8. Dice Pedro, 1 de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor que cubrirá multitud de pecados. Vean, hermanos, aquí Pedro está dando un mandato. El mandato es tened. Es una palabra de mandato, es una orden, es un imperativo. Tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor. Ese es el mandato. Tienes que tener entre ustedes, entre nosotros,
un ferviente amor. Esta palabra de ferviente, hermanos, en griego es ektenes, que ektenes, hermanos, se traduce como constante, ¿ok? Se refiere a algo que no se acaba, es constante, que siempre está ahí, ¿ok? Pero, hermanos, la idea es que esta constancia tiene que ser ferviente, tiene que ser intensa. O sea, en otras palabras, hermanos, tú tienes que tener un amor constante, intenso, ferviente para con los demás. Esa es la idea. Tu amor nunca se tiene que acabar para con los demás. O sea, en otras palabras, hermanos, tú tienes que buscar constantemente de manera desinteresada el bienestar de los demás. Porque cuando tú haces eso, tú vas a cubrir multitud de pecados. Esa es la idea, hermanos. Vean, para que me entiendan un poco más. Cuando tú te esfuerzas, cuando tú escoges el bienestar de otros de manera desinteresada, pero él o ella pecan en contra de ti, entonces, ¿qué tienes que hacer? Perdonar y pasar por alto ese pecado, porque tú decides perdonarlo. Tú escoges no ofenderte. Esa es la idea. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que decidir. Tú tienes que escoger no ofenderte y pasar por alto en amor ese pecado. Esa es la idea, hermanos. Así de sencillo es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque, hermanos, a veces nosotros pensamos más en nosotros mismos que en otros. ¿No es cierto? A veces nosotros buscamos más nuestro bienestar que el bienestar de los otros. Por eso cuando el hermano no me saluda, pues ya me ofendí porque no me saludó a mí. Y entonces yo empiezo a generar un odio en contra de ese hermano. O porque el hermano ya se le salió algo que le conté, entonces me ofendo porque quiero primero mi bienestar y no el bienestar del hermano, porque me traiciono. ¿Se dan cuenta? Siempre pensamos en nosotros mismos, ¿no es cierto? Y no en los demás. Eso es falta de amor. Si tú piensas primero en ti y no en los demás, es falta de amor. Recuerda, hermano, el amor siempre va de la mano con la humildad. El amor va de la mano con la humildad. Porque, hermanos, el amor hace que tú veas a los demás como superiores que a ti mismo, ¿no es cierto? Por eso el amor busca el bienestar de los otros. ¿Pienso yo primero en los demás? ¿Pienso yo primero en sus intereses? ¿Pienso yo primero en sus deseos y no en los míos? Eso es el verdadero amor. Pero si tú eres orgulloso, ¿qué va a pasar? ¿En quién vas a pensar primero? En mí, ¿no es cierto? En mí mismo, en mis intereses, en mi bienestar. Entonces, hermanos, si nosotros nos vemos tentados en ofendernos con alguien que nos hizo algo, entonces estamos odiando y no amando. Si tú te ofendes inmediatamente por esa agresión que te hizo algo, estás odiando y no amando. Ahora alguien puede decir, pero espérame, pastor, el que me ofendió, sí me ofendió realmente. Sí pecó en contra de mí. Es un pecado válido. Bueno, en ese caso, si alguien legítimamente sí pecó en contra de ti, sí te ofendió, ¿qué tienes que hacer? Aquí entra, ¿sabes qué entra? Entra el escoger. Tú escoges amar a esa persona. Es que me hizo algo, sí te hizo algo. Y es válido, lo que te hizo es legítimo. Pero tú escoges amar a esa persona. Porque recuerda, hermanos, el cristianismo no trata de sentimientos. El cristianismo no trata de pensamientos. ¿De qué trata?
de decisiones. Yo decido hacer esto o no decido hacer aquello. Tú, hermano, tú decides obedecer los mandatos de Dios. Aunque sean dolorosos para ti, aunque sean duros para ti, pero tú decides hacerlo. Por eso yo tomo la decisión de amar al que me ofende, de amar al que peca en contra de mí. Y entonces lo pones primero antes que a ti mismo y lo perdonas. Porque tú escogiste seguir los caminos de Dios. ¿Se dan cuenta? Imagínense, hermanos, que nos dejemos llevar por nuestros sentimientos. Es que yo siento una ira, pues ya perdiste. O si te dejas llevar por tus pensamientos, es que yo pienso que es malo él, ya perdiste. No, hermano. Tú te tienes que dejar llevar por las decisiones que tomas. Y espero que tomes siempre hacer la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Sabes, hermano? Es que el problema no es la falta de amor de uno mismo. El problema es ese, de hecho. El problema es que nosotros ya nos amamos tanto a nosotros mismos que por eso no queremos amar a los demás. Y eso se le conoce como orgullo. Somos orgullosos, somos egoístas, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesucristo lo expresó claramente. Vean lo que dice Mateo 22:34. Mateo 22. Vean, Mateo 22:34. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 22, versículo 34. Dice Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y escucha, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Vean, hermanos, dice el texto que aquí se levantó un intérprete de la ley, ¿no es cierto? O sea, se levantó un experto en interpretar la ley de Dios. O sea, en otras palabras, aquí tenemos a un doctor en teología. Que este doctor de teología se levanta, pero vemos que él no quiere aprender. Su intención es ¿qué? Es tentar al Señor Jesucristo. Él no quiere aprender, él quiere tentar al Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Y vean, él hace una pregunta, pero a él no le interesa la respuesta. Él simplemente tiene un motivo pecaminoso. Y vean, versículo 35, le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, escucha, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento, hermanos, también estaba en el Antiguo Testamento. No es que el Señor Jesucristo se lo haya inventado. Ve lo que dice Levítico 19:18, es lo mismo. Levítico 19, versículo 18. Este mandamiento Dios ya lo había establecido. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, escucha, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Nota, hermana, que en lugar de que te vengues, en lugar de que guardes rencor, en lugar de que odies a alguien, ¿tú qué tienes que hacer? Amarlos, ¿no es cierto? Porque recuerda, hermanos, donde hay rencor, hay ausencia de amor. Hay ausencia de amor. Tú tienes que amar en lugar de tener ese rencor. ¿Tú sabías, hermanos, que este mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo es el mandamiento que se cita más veces en la Biblia? Es el único que se cita muchas veces. Eso quiere decir que es importante hacerlo. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, Él no está diciendo que te tienes que amar más a ti mismo para después amar a otros.
Porque muchos malinterpretan este texto y eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen, mira, aquí está diciendo que te tienes que amar a ti mismo y ya después debes de amar a los demás, pero primero a ti mismo. No, el texto no está diciendo eso. El mandato no es que te ames a ti mismo. El mandato, ¿cuál es? Ama a tu prójimo. Ese es el mandato, ¿no es cierto? Ama a tu prójimo. Y después Dios te da una ilustración de cómo lo debes de amar. ¿Cómo? Como a ti mismo. Este es el mandato. Quiero que notes, hermanos, que el Señor está dando por sentado que tú ya te amas. Tú ya te amas a ti mismo. Y de hecho, esa es la razón por la que tenemos muchos problemas con otras personas. Como yo ya me amo a mí mismo, si esta persona me toca tantito, voy a explotar y va a salir la ira. Porque me amo más a mí mismo, que yo me protejo, que yo me cuido. ¿No es cierto? Y como yo me amo a mí mismo, entonces nadie me tiene que decir y no obedezco a Dios. Y por eso los pecados empiezan a abundar en nosotros. Porque te amas más a ti mismo. No amas a Dios lo suficiente. No amas a las personas lo suficiente porque tú ya te amas tanto a ti mismo. Esa es la idea, hermanos. Este no es un mandamiento a que tú te ames más. Aquí está dando por sentado que tú ya te amas más. Y así como te amas, así como darías todo por ti, así tienes que hacerlo para ¿con quién? Para el prójimo. ¿No es cierto? A tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Escucha, ¿tu prójimo es un cristiano o un incrédulo que puede servirle? Ese es el prójimo. Un cristiano o un incrédulo a quien puedes servirle. Ya sea en cosas materiales o simplemente ser amable con esa persona, ser generoso, ser paciente, etc. Ese es tu prójimo, alguien que tú le puedes servir. Porque, hermano, tu prójimo, si eres casado, tu prójimo puede ser tu cónyuge. Tu prójimo pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, pueden ser tus abuelos, tus nietos, tus vecinos, ¿no es cierto? Y la lista se puede ampliar, ¿no? Tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, hermanos en la iglesia, o sea, cualquier persona que esté a tu lado, ese es tu prójimo. Y por lo tanto tú tienes que, ¿qué? Amarlo. Hermano, si nosotros tenemos amor por Dios y por las otras personas, vamos a evitar muchos pecados. Vamos a evitar el odio. Esa es la realidad. Imagínense, si todas las personas amaran a Dios y amaran a las personas como a sí misma, el pecado no existiría, porque nosotros buscaríamos el bienestar de los demás. Pero ¿cuál es el problema? Que yo busco mi propio bienestar, ¿no es cierto? Y por eso no me importa lo que Dios dice y no me importa los demás. Y pecamos. Ese es el problema. Entonces, hermanos, vean lo que dice simplemente el Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Simplemente este versículo nos está diciendo, trata a los demás como nos gustaría ser tratado. ¿No es cierto? Trata a los demás como te tratas a ti mismo. Tú te perdonas, tú buscas tu bienestar, tú te preocupas por ti. Bueno, asimismo, en humildad, hazlo, pero con otras personas. Quiero hacer una pregunta, hermanos, y con esto acabo. ¿Quién es el ser más santo del universo? Es Dios, Cristo, ¿no es cierto? Y Dios, hermanos, ese ser santo, en su gracia, ¿está dispuesto a perdonar nuestros pecados? ¿Sí? Sí. Bueno, y entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? O sea, ¿Dios sí puede perdonar todos mis pecados?
pero yo no puedo perdonar el pecado del otro, del que me ofende, del que me acaba de tratar mal. Esto es una blasfemia enorme, hermano. Porque es como si dijéramos que Dios te perdone porque yo no. De hecho, mucha gente piensa así, ¿no es cierto? Muchas personas piensan de esta manera. ¿Acaso, hermanos, tú te crees más santo que Dios? Porque con esas palabras es lo que estamos diciendo. Yo me creo superior a Dios. ¿No es cierto? Pero, hermanos, recuerda esto. Así como Dios te amó de manera incondicional, así también tú debes de amar a los demás de manera entregada, de manera desinteresada y de manera incondicional. No buscando el odio, sino que el amor, pero el amor que cubre multitud de pecados. ¿Ok? Amén. Perfecto.